Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Deseo que todos estén muy bien, que sean bendecidos en este inicio de semana y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno. El día de hoy vamos a escuchar un capítulo que puede sorprendernos muchísimo, ya que viene a denotar la perversión moral, el desorden que viene a resultar producto de la desobediencia a Dios, producto de estar alejados de Dios. Y esto, recordemos, no solo le sucedió a ellos, apliquémoslo a nuestra vida y veremos cuánta similitud hay en este tiempo. Un tiempo en donde el amor se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Vayamos a Jueces 19. Nos cuenta la historia de un levita que tenía una concubina. Recordemos que las concubinas tenían muchos deberes, pero no derechos. Resulta que esta concubina fue infiel al levita y ella resolvió irse a la casa de su padre. Pasó el tiempo y el levita quiso regresar a buscarla a ella y traerla de nuevo a casa. Resulta que va a donde el padre, se está aproximadamente 5 o 6 días en casa del padre. Él es bien recibido, el levita, ya que el padre de la concubina está mostrándole mucho afecto. Así que logran estar allí un tiempo y luego toman la decisión, el levita, de regresar. Para regresar pasan por una ciudad, la ciudad de los Jebuseos. El criado le sugiere a su señor quedarse en esta ciudad a pasar la noche. Sin embargo, el señor le dice, no nos quedaremos en una ciudad de extranjeros, sino que pasaremos hasta Gabá, una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, es decir, parte de Israel. Así que fueron hasta Gabá. Entrando a Gabá, y lastimosamente no encontraron quien les diera posada, así que se habían quedado allí en la plaza de la ciudad. Pero ahí pasó un hombre, un paisano de este levita, que era del monte de Efraín también, al igual que él, y él les ofreció dónde pasar la noche. El levita le hace saber a este hombre amable que nadie lo ha recibido en casa. Quizás el nivel de amabilidad de las personas en Gabá estaba muy bajo, o, como vamos a ver más adelante, existían códigos de hospitalidad que realmente eran un compromiso, y el hecho de recibir a alguien en casa significaba que se iba a proteger, aún a pesar de la vida de su propia familia. Así que no era un compromiso ligero recibir en casa a alguien. El dueño de casa se comprometía a salvaguardar la vida de esa persona a quien había recibido, de atenderle, de cuidarlo, de alimentarle. En el versículo 20 le dice este hombre hospedador, un hombre anciano: pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Este anciano estaba mostrando hospitalidad y estaba cumpliendo con ese código de honor para los invitados. Todo parecía estar bien, hasta que de pronto empiezan unos hombres de esa misma ciudad, y dice que eran perversos. Rodearon la casa, golpearon la puerta y le hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Hay un nivel de perversidad tremendo ya en este momento. El hecho de querer conocer
al levita, al hombre que está hospedado en casa de este anciano, significaba conocerle sexualmente. El hombre era un levita, aparte de ser huésped del anciano, por lo que el anciano se ve en la obligación de proteger a este invitado y llega al punto de decirles a estos hombres que no hagan esa maldad, que les va a entregar a su hija y a la concubina de este levita para que hiciesen con ellas lo que les pareciese. Una total aberración, una situación de perversión extrema. Ya no existe sensibilidad, no hay una conducta moral aprobada, no hay principios ni valores que rijan la vida de las personas cuando se está lejos de Dios. Usted se puede imaginar estar en la disposición de entregar a su hijita, a una hijita que ha sido guardada, que ha sido cuidada en casa, a unos hombres perversos que están dispuestos a tener relaciones sexuales con otro hombre. Hombres entregados totalmente a la lascivia, a la depravación. Y recordemos que estos no eran de otras naciones, estos eran de la tribu de Benjamín. Estos hombres perversos pertenecían a Israel. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos capítulo 1, se nos habla de este tipo de perversidad y se nos dice en Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Podemos saltar al 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino los que se complacen con los que las practican. Este es un pasaje que nos viene a narrar exactamente lo que está pasando en esta historia, en el libro de Jueces. Pero lo que es más tremendo, nos viene a denotar lo que está pasando aquí, en nuestro tiempo, en nuestras ciudades. Todo lo que nosotros estamos leyendo tiene una aplicación, tiene una connotación actual. Dice alguien por ahí que la Biblia es más actual que el periódico que sale el día de mañana. Así que la Biblia se anticipa al corazón humano porque nos viene a reflejar, nos viene a dar un espejo de cómo es nuestro corazón a través de cada historia, a través de cada versículo podemos vernos reflejados en él. Y vemos qué es lo que está sucediendo, cuáles son esas leyes que quieren aprobarse, cuál es esa agenda política que hay, cuáles son esas presiones de gobiernos internacionales acerca de aceptar como correcto
el uso no natural. Personas, sociedades enteras entregadas al entenebrecimiento de nuestras mentes. Así que quizás nos sorprenda lo que vamos a escuchar a continuación, pero no dista mucho de nuestra propia realidad. El levita saca a su concubina para que estos hombres satisfagan sus deseos, su lascivia que se sale del dominio, del control. Así que pasan toda la noche abusando de esta mujer. Uno tras otro se satisface sus deseos, sus instintos más bajos en esta pobre mujer que está allí afuera a merced de la crueldad del corazón de cada uno de ellos. Finalmente la dejan, pero la dejan ya muerta. Ella cayó en la puerta de la casa de aquel hombre. Así que ya cuando fue de día y el levita proseguía su camino, la ve tendida en la puerta de la casa, le habla, le dice que se levante, pero ella ya no contesta. Ella está muerta. Se la lleva sobre su asno para su casa y llegando allí hace algo que se mira tan grotesco. Toma un cuchillo, echa mano de la concubina y la parte por sus huesos en 12 partes y la envía por todo el territorio de Israel. ¿Por qué pasó este hecho? Este hombre está realmente molesto de lo que ha pasado, indignado, posiblemente tenía afecto para con esta mujer, la había llegado a buscar. Sin embargo, ante verse amenazado él mismo, toma la decisión de darles a esta mujer, a esos hombres perversos, quienes terminan matándola. Así que el levita decide enviar un informe a cada una de las tribus, un informe que pueda hacer estremecer el corazón y la conducta de cada uno y saber que están llegando a una degradación moral de la cual no hay retorno. Él les envió un mensaje en el que iba acompañado de una parte del cuerpo de esta mujer que había sido ultrajado y que había sido asesinada cruelmente. El mensaje resultó efectivo. Las personas se extrañaron de este hecho y todo aquel que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así que estas tribus todas convinieron en tener una reunión y en ver cómo podían solventar esta situación, porque verdaderamente era una gran voz de alerta de lo que estaba sucediendo. Sucedió con la tribu benjamita, pero seguramente, como todos lo sabemos, la contaminación y la perversidad se va extendiendo poco a poco si no hay el resplandor de la luz de Dios que venga a desplazar esas tinieblas. Así que era necesario tomar acción. Y eso es lo que sucede en el capítulo 20 de Jueces y 21, en el que veremos cuál fue el desenlace de esta historia. Solo para terminar, miremos por qué habían llegado a una maldad tan extrema, y lo explica en Jueces 19:1. Al inicio de este capítulo nos da la pauta qué es lo que pasó. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel. Cuando no había rey. Y no es porque no había alguien en la posición de rey o en la posición de líder. Es porque ciertamente no estaban reconociendo a Dios como su Señor, como su Rey, porque estaban desestimando el gobierno de Dios. Dios había establecido ese sistema de gobierno en que Él era el Rey.
Y si aquí nos está diciendo que no había rey, es porque ellos no lo reconocían. El pueblo se había alejado de Dios, habían desechado a aquel quien los había traído con tanto amor y con tanto poder y pasión a esta tierra, en donde su intención era que pudieran vivir apartados de toda contaminación y de toda maldad y pudieran desarrollarse de tal manera que pudieran reflejar la luz de Dios a través de sus vidas, a través de la vida de la nación entera, para que otras naciones pudieran conocer al verdadero Dios. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de Dios y vemos lo que puede suceder con corazones alejados de Dios. Esto nos sucede a nosotros. Al alejarnos de Dios, nuestro corazón malo y perverso se inclinará a las mayores profundidades de crueldad, de insensibilidad, de abuso, de tiranía. Por eso es necesario que tengamos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Un corazón endurecido es capaz de los peores males. Un corazón endurecido no tiene la capacidad de arrepentimiento y por ende desecha la oportunidad de salvación, la cual el Señor ha dispuesto delante de cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos y hermanas, que esta historia nos traiga a reflexión cómo está nuestro corazón hoy. ¿Tenemos rey en nuestras vidas? ¿Verdaderamente está Dios allí en el trono, en el centro de nuestras vidas? Si no tenemos rey, debemos estar conscientes que podemos ser llevados hasta cometer crímenes horrendos, ya que no habrá ley moral, no habrán principios, no habrán valores que vengan a poner un alto ante la corrupción y la confusión. Acerquémonos a Dios, tengamos temor de nosotros mismos, de caer en una situación de dureza de corazón de la cual no podamos ver el rostro de Dios y haya entenebrecimiento como lo describe Romanos y seamos dejados a las propias tinieblas de nuestra maldad. Temamos estar lejos de Dios. Debemos posicionarnos de manera que podamos tenerle siempre de frente y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho y que cada una de estas palabras venga a remover y a estremecer toda situación de comodidad en nuestras vidas, de manera que podamos disponernos cada vez más a buscar de Dios y a saber que Él extiende su mano a nosotros y que no importa el pozo de desesperación en que nos encontremos, Él nos levanta a un lugar más espacioso, al lugar de su presencia, en donde hemos de encontrar gozo y plenitud, no placeres de este mundo que nos llevan a actuar de manera irracional. Dios les bendiga, les amo mucho.